estaba nervioso, ¿sí? Porque aceptó venir a este estudio un hombre extraordinario, que le he leído todo lo que ha escrito, desde Soldados de Salamina, y me acuerdo porque pues, me fue muy cercano la anatomía de un instante, ¿sí? Que fue el intento, pues para mí intento de golpe en España que hubiera revertido toda la transición democrática, cuando el coronel Tejero de la Guardia Civil irrumpió en el Congreso, que entonces era ahí frente al Hotel Palace, diciendo, todos al suelo. Y solo se quedaron dos sentados, Adolfo Suárez y el general. Querido, no sabes la alegría que me da que hayas aceptado venir y conocerte personalmente, porque de conocerte ya te conozco por todo lo que has escrito. Muchísimas gracias, eres muy amable. El honor es mío, la verdad. Javier Cercas, que ahora está presentando este libro, El loco de Dios en el fin del mundo, que además de declararse ateo irredento, te has declarado, narra un viaje que es inusual, ¿sí? Porque esto nunca lo había hecho el Vaticano, ni lo ha vuelto a hacer. Que del Vaticano lo invitan al viaje del Papa Francisco a Mongolia. ¿Sí? A ti, un ateo, repito, pues irreverente, ¿no? Además. Sí, es una cosa insólita, la verdad. Este libro es un viaje a Mongolia, que es un lugar muy exótico, pero sobre todo es un viaje al Vaticano, que como tú sabes es mucho más exótico que Mongolia, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. Y sí, no, es algo muy raro, este era un papa muy especial. Sí, fue así, un día estaba en la Feria del Libro de Turín y vino una persona que se llama Lorenzo Vazzini, que luego es un personaje del libro, y me dijo, el Papa Francisco viaja a Mongolia, esto era en junio, me dijo a finales de agosto, principios de septiembre, y me dijo... Del 23. Del 23, sí. Mongolia es un país con menos de tradición budista y con menos de 1500 católicos, y me dijo, nosotros le facilitaríamos el viaje, le abriríamos las puertas del Vaticano, podría hablar con quien quisiese, preguntar lo que quisiese, etcétera, y al final escribir lo que quisiese, y sobre todo me dijo, esta es la primera vez que lo hace el Vaticano, sí, y por eso esperamos que a usted le interesará. Y yo, lo primero que recuerdo haberle dicho a esta persona, que ahora es mi amigo, que se llama Lorenzo Vazzini, es, pero ustedes no saben que yo soy un tipo peligroso. Sí. Él dice que lo que dije fue peor todavía. ¿Se han vuelto ustedes locos o qué? Porque claro, por una parte, claro, si me abrían las puertas del Vaticano yo iba a contar la verdad. Claro. Eso está claro, y ellos corrían un riesgo. Y por otro lado, yo soy como todos los que estamos aquí, como todos los que nos escuchan, en cierto sentido soy cristiano, soy católico, ¿sabes? Benedetto Croce, el gran filósofo italiano, decía non possiamo non dirci cristiani, no podemos no llamarnos cristianos, ¿no? Todos lo somos, venimos en Occidente, en Europa, venimos de Atenas, de Jerusalén, de Jesucristo y de Sócrates, eso es lo que es Europa, eso es lo que es Occidente, pero yo soy efectivamente ateo y anticlerical como el Papa Francisco, solo que el Papa Francisco solo era anticlerical, no era ateo. Sí, sí, y veo la parte que lo dices muy bien. Mira, a mí hay una parte que me conmueve, sobre todo el motivo, Javier, lo que son las madres, ¿no? Sí. Lo que son las madres que uno hace. Bueno, en mi caso, pues yo siempre hice lo que ella me dijo, pero tú estabas buscándole una respuesta a la angustia crónica de tu madre, a la muerte de tu padre. Claro, claro, es que aquí se juntan una oportunidad inédita, que nunca, insisto, le habían abierto las puertas a un escritor, nunca. Y una necesidad personal, porque cuando a mí me hacen esta propuesta, yo lo primero que pienso efectivamente es en mi madre. Mi madre era una persona profundamente creyente, seriamente creyente. De hecho, en el libro se dice en algún momento que, comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era más bien dubitativa, ¿verdad? Entonces, sí, cuando me hacen esta propuesta, yo lo primero que pienso es que mi madre, cuando murió mi padre, ella había vivido toda la vida con él, lo que decía es que iba a verle después de la muerte. Y tenía la duda, ¿no? Claro, es que esto no era, y ella lo decía con toda claridad, pero no porque fuera una mujer rara, sino porque esto es lo que promete el cristianismo. Esto se les ha olvidado a muchos católicos y a muchos cristianos. Lo que dice el cristianismo es eso, y no lo digo yo ni lo dice el Papa Francisco, lo decía San Pablo.
Nosotros resucitaremos, que fue quien inventó el cristianismo en cierto sentido. Nosotros resucitaremos porque Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Ese es el corazón del cristianismo. Entonces, en aquel momento, cuando yo recordé eso, inmediatamente supe de lo que iba a tratar este libro, que es de lo que, como tú muy bien has dicho, efectivamente trata. Este libro trata de un loco sin Dios, es decir, de alguien que se educó en el catolicismo como yo, y que en algún momento, como la inmensa mayoría de nosotros, y que en algún momento perdió la fe, que va a buscar al loco de Dios, que es Francisco, porque Francisco se llamó a sí mismo Francisco por Francisco de Asís, y Francisco de Asís se llamaba a sí mismo el loco de Dios, ¿verdad? Que va a buscar al loco de Dios incluso hasta el fin del mundo, es decir, a Mongolia, para hacerle esa pregunta tan elemental y tan básica, tan personal y tan universal, que es si mi madre iba a ver a mi padre después de la muerte. Para hacerle esa pregunta a él, que era la única persona que podía contestar la verdad, que tenía autoridad para contestarla, y para llevársela de vuelta, para escuchar su respuesta y para llevarle la respuesta de vuelta a mi madre. En cierto sentido, esto es una novela, como todas las mías, como todas las novelas que me importan, del Quijote para acá, en cierto sentido es una novela policial, porque en todas las novelas policiales hay un enigma y alguien que intenta desentrañar ese enigma. Y eso es la esencia del género policial. Solo que en este caso estamos ante el enigma de los enigmas, ante el enigma fundamental del cristianismo, y, por lo tanto, el enigma, uno de los enigmas fundamentales de nuestra civilización, es decir, la resurrección de la carne y la vida eterna. De eso exactamente trata este libro. Y el enigma de tu mamá también, porque aunque decía que sí se iba a reunir, le dudaba, ¿no? Que te lo diga el Papa es muy distinto que decirlo tú. Es decir, mi madre estaba convencida de eso, pero quería oírselo decir al Papa, ¿verdad? Como todo cristiano, porque el Papa es, insisto, quien tiene autoridad para decir eso. Sí. Y de eso trata, y al final hay una respuesta. No voy a decir cuál es la respuesta, pero el Papa... Yo tampoco. Pero el Papa sí contesta a esa pregunta, y contesta de una manera muy curiosa, ¿verdad? Al mismo tiempo, la respuesta es inevitable y totalmente sorprendente, al menos para mí. Sobre todo por la sencillez de la respuesta. Estoy de acuerdo, completamente. Sí. Sí. La respuesta es, por un lado, inevitable, pero por otro lado, a mí me sorprendió absolutamente. Era lo que te iba a decir. Yo te veo emocionado con la respuesta, pero como tú lo señalas, no habla del catolicismo, no habla del cristianismo, no habla de la fe, no habla del dogma, no habla de Dios. Lo que te dice. Lo que me dices es extraordinario. Sí. No lo vamos a decir aquí porque sería como revelar quién es el asesino en una novela policial, ¿verdad? El mayordomo. Sí, no se puede decir, no podemos decir. Pero ahora cuentas aquí el viaje. Yo he hecho viajes en el avión papal. Lo sé. Y yo llamo que la sección de prensa es un zoológico. ¿Por qué? Porque hay de todo. Hay de todo, claro. Digo. Sí, sí, absolutamente. Hay estrellas, buenos, malos, perversos, buenas personas, claro, informados, ignorantes. En fin, es un zoológico cuando te subes ahí atrás. ¿Tú fuiste en la cabina de periodistas o en la de invitados? No, yo siempre quise ir con los periodistas. Esto fue muy importante, porque los periodistas, yo hablé con muchos de ellos hablan en el libro, tienen una visión mucho más panorámica de lo que ocurre en torno al Papa, y además ellos mismos son testimonios fundamentales, porque efectivamente hay de todo entre ellos, pero son gente que lleva mucho tiempo informando, que tienen sus opiniones, que tienen su visión de las cosas. Creo que fue muy importante que yo fuera con los periodistas, porque los que viajan, digamos, en el núcleo, que me lo ofrecieron, pero yo prefería viajar con los periodistas porque los que viajan en el núcleo del Papa, en el séquito del Papa, no tienen una visión panorámica de las cosas. No, y además yo prefiero viajar con reporteros con reporteras y reporteros, claro, y cámaras y todo. Porque son personajes en sí mismos también. Que pues con lo que dices tú, con el séquito. Claro. Que además suele ser muy aburrido. Bueno, y yo había ya hablado con ellos, es decir, en el libro, como tú sabes, con muchísima gente, con prefectos, con cardenales, con amigos del Papa, con intelectuales del Papa, con misioneros, etc. Entonces yo con el séquito ya había hablado largamente en Roma. Había hablado con el prefecto para la comunicación, con muchísima gente. En cambio, los vaticanistas, como tú muy bien dices, son una raza aparte. Son gente muy especial que tienen además una visión externa de la Iglesia. Esto sobre todo es un viaje a la Iglesia, ¿no? Un viaje al Vaticano. ¿Qué hacemos ahora que ya nuestra sociedad es una sociedad en Europa, pero también en gran parte de Latinoamérica secularizada? ¿Qué hacemos con eso que daba sentido al mundo? ¿Verdad? Porque Dios daba sentido al mundo, porque la religión daba sentido al mundo, porque ha sido completamente determinante en los últimos 2000 años de historia. ¿Qué pasa con eso hoy? ¿Qué pasa hoy? Es un problema de fe para mí.
porque cuando pierdes la fe, rechazas el dogma, porque el dogma está por encima de la lógica. Sí. ¿Y qué te hace creer el dogma? Solo la fe. Sí, es verdad. Sí, yo perdí la fe a los 14 años y no he vuelto a recuperarla. En este libro, el protagonista de este libro soy yo y no soy yo al mismo tiempo. Esto es una novela, pero es una novela sin ficción. Es una mezcla de cosas, es un ensayo, es una crónica, es una biografía, es una autobiografía. Para mí al final es una crónica, es una novela sin ficción, porque las novelas tienen esta capacidad de integrar todos los demás géneros. Pero efectivamente el protagonista de este libro es, más o menos soy yo, es una declinación de mí mismo, sí. Y al final siente una especie de nostalgia de la fe. Es decir, una nostalgia de aquello que daba sentido al mundo, ¿no? Yo eso no lo tengo ya, yo eso lo perdí, como la inmensa mayoría, repito, de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos hoy? Y qué hace, sobre todo, la gran pregunta es ¿qué hace hoy la Iglesia? Para mí, ¿sabes? El esfuerzo más importante ha sido limpiarme la mirada de prejuicios. Porque todos tenemos una enorme cantidad de prejuicios sobre la Iglesia Católica, ¿verdad? Sobre a favor, los hombres en contra, de la Iglesia. Claro, a favor, en contra, medio pensionistas, de todo tipo. Y para mí el gran esfuerzo ha sido llegar limpio de prejuicios, con la mirada limpia de prejuicios, al corazón del cristianismo, al corazón del catolicismo, que es el Vaticano, y ver qué es lo que realmente ocurre. ¿De qué está hablando realmente hoy la Iglesia? ¿Cuáles son los problemas que se plantea? ¿Quiénes son las personas que la dirigen? ¿Quién era este señor que se llamaba Francisco? Etcétera, etcétera. Y si haces este ejercicio de limpiarte la mirada, de ir allí sin prejuicios, para mí todo ha sido totalmente sorprendente. Claro, desde el principio hasta el final. Todo es un descubrimiento. Todo es un descubrimiento increíble. Todo, absolutamente. Insisto, el principio, que es una oferta que nunca habían hecho, hasta el final, que si yo fuera creyente diría que es un pequeño milagro, ¿verdad? Fíjate, yo he cubierto desde la muerte de Pablo VI, me han tocado Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco y ahora León XIV, a lo largo desde 1978. Y yo siempre digo, yo no vengo como creyente, yo vengo a cubrir esto como reportero. Claro. ¿Sí? Claro. Que es lo que me asombra más. Porque pues, si vas como creyente, pues te crees todo, ¿no? Claro. Yo hago un poco lo que tú dices, yo vengo como reportero a seguir descubriendo y asombrándome todos los días, sobre todo en ese mundo vaticano. Claro, a mí a veces me han preguntado, ¿cómo es posible que un ateo como tú acepte una proposición como esta? Y mi respuesta es muy sencilla, es ¿cómo no voy a aceptarla? Exacto. ¿Cómo no? ¿Cómo no aceptar entrar en el Vaticano, hablar con toda esta gente, ver de lo que están hablando? Es que se olvidan cosas elementales. La Iglesia Católica ha sido totalmente determinante en los 2000 últimos años de historia. Sin duda. Es algo increíble. Lo más reciente... Han caído los imperios, han caído todo y ahí sigue, sin embargo. Lo más reciente, ¿sí? La Guerra Fría, la cortina de hierro, la Unión Soviética. Claro. Sí, con Juan Pablo II. Pero sí, pero es un mundo por descubrir. Yo cada vez que voy me deslumbran dos cosas. Primero, lo que es el entorno hasta físico del catolicismo en Roma, en el Vaticano, en iglesias, sean o no del Vaticano, iglesias católicas, que son unas iglesias bellísimas, enormes, pero vacías. Sí. ¿Sí? Y segundo, sin que haya yo visto jamás al Espíritu Santo en ninguno de los cónclaves que he ido desde 1978, que algo pasa que tienen, no sé cómo llamarle, el don, vamos a llamarlo así para que no lo tenga que definir, de elegir al hombre necesario para ser papa en el momento necesario histórico. Puede ser, desde luego. Francisco y este papa que hay ahora son muy distintos y obedecen a momentos distintos. Francisco, que está en el corazón de este libro, esto no es una biografía, pero hay sí un ensayo interpretativo de lo que es el Papa. Hablas de él en Buenos Aires, cuando el castigo de los jesuitas, lo echan allá, aquella infamia en las montañas, en la sierra de Córdoba. Exacto. Era un hombre muy complejo y probablemente era un hombre, sin duda lo eligieron para que hiciese lo que hizo. Fue un papa muy disruptivo. Fue un papa muy perturbador. Sobre todo después de un papa como Benedicto, el gran teólogo, que a su vez sucede al gran filósofo que es Juan Pablo. Sí, sí, y que era un hombre, Benedicto, que no sabía mandar, fundamentalmente. ¿Ve lo que le pasó? Exactamente.
y había problemas muy serios. Se olvida que cuando él dimite, entre otras cosas por los grandes escándalos económicos, etcétera, etcétera. El mayordomo, Batilix, toda esta historia. Y en cambio, Francisco, esa es una de las cosas que realmente se ha solucionado. Es decir, los problemas, el Banco del Vaticano, como tú sabes muy bien, sí, era una cosa tremenda, con la mafia y con de todo. Y ahí sí ha puesto orden Francisco. Y era un paraíso fiscal en el corazón de Roma. Totalmente, exactamente, sí, es lo que era. Y en cambio este otro papa es un papa que va a seguir, este último papa es un papa que va a seguir desde luego la senda de Francisco, pero es un papa mucho más moderado, mucho menos disruptivo, mucho menos perturbador. Francisco fue un papa muy perturbador, muy disruptivo. Muy disruptivo. Muy disruptivo. O sea, en el libro se cuenta, digamos que esto es la anécdota, pero que es muy significativa. En Roma había sacerdotes que se reunían periódicamente para rezar por la muerte del Papa. Claro. Y en España también han sorprendido unos cuantos. Y había muchos. El arzobispo de Valencia. Para muchos católicos, y no solo para jerarquías, este Papa fue muy disruptivo. Hacía cosas que se salían de la norma, Fue un papa revolucionario, en cierto sentido. Tú sabes muy bien que la Iglesia lo que intenta desde Vaticano II es volver al cristianismo de Cristo. Esta es la gran revolución que propone la Iglesia. Solo que este papa se lo tomó eso muy en serio. Y se nos olvidan cosas fundamentales. El cristianismo de Cristo no se parece en absoluto al cristianismo que nosotros hemos conocido. Cristo era un tipo peligroso. Era un subversivo, era un revolucionario. Por eso lo mataron. Por eso lo crucificaron, sí, que es la peor muerte que se daba a la gente de aquel momento. Y un tipo que iba rodeado de gente peligrosa, de pobres, de gente que no tenía dónde caerse muerto, de prostitutas, etcétera, etcétera. Eso nada tiene que ver con el cristianismo que nosotros hemos conocido. Es extraordinario que la gente diga, qué raro, de Francisco, decían, un papa que se interesa por los pobres. Pero hombre, lo raro es que los papas no se interesen por los pobres, porque eso es el Evangelio. Que la Iglesia no se interese por los pobres, que haya capellanes de los ricos. Exacto. Eso es lo raro, ¿verdad? Sí. Lo que no es raro es que haya un papa que se interese por los pobres, que esté del lado de los pobres, porque eso es el cristianismo de Cristo. Pero el cristianismo que nosotros hemos conocido no es ese. Es un cristianismo que ha estado del lado del poder, que ha estado del lado de los ricos, etcétera, etcétera. Y la revolución que intenta el Vaticano, que intenta la Iglesia, y que Francisco se tomó muy en serio, porque es el primer papa que es hijo de Vaticano II, que no participó en Vaticano II, es esa. Entonces, el nuevo papa inevitablemente, necesariamente va a seguir esa misma línea, entre otras cosas porque es un misionero. Así es, y cuando hablas del viaje a Mongolia, yo recuerdo que hablas también de China, y el primer gran misionero en China fue un jesuita. Claro, también. Ricci, Matteo Ricci, sí, claro. Y es una obsesión para los jesuitas y para el propio Francisco, porque las relaciones con China son muy complicadas, ¿no? Y en parte el viaje a Mongolia era un viaje para ver a los misioneros, pero también era un viaje para aproximarse a China, ¿verdad? Que es la gran obsesión de la Iglesia. 1.000 millones de personas ahí que tienen una relación muy complicada con la Iglesia católica. El último cardenal inspector que hubo fue chino, de Juan Pablo II. Sí, no, y la relación ahora es complicada y hay cardenales allí que aparecen en el libro porque están en Mongolia, han ido a ver al Papa. Esa es una cuestión compleja. Pero ¿sabes qué pasa? Y tú lo sabes muy bien. Una cosa que, de entre las muchísimas cosas que me han dejado perplejo, que me han sorprendido muchísimo, es que cuando se habla de la Iglesia, casi única y exclusivamente en los medios generalistas se habla de política. Y esto es un grave error, porque el Papa no tiene un poder político real. Y en cambio el discurso religioso queda completamente enterrado. Nadie habla de él y por tanto cuando llegas allí y descubres cuál es el discurso religioso de la Iglesia, te quedas perplejo, la gente se queda perplejo. Por ejemplo, te he mencionado ahora que el Papa era un Papa, y este Papa lo va a ser, anticlerical. Sí. Y esto es un discurso fundamental en la Iglesia. ¿Qué significa anticlerical? No significa que quiera que esté a favor de que maten a los curas, sino que para él el clericalismo era el cáncer de la Iglesia. ¿Y qué es el clericalismo? Es la idea que nosotros conocemos muy bien de que el sacerdote está por encima de los fieles. Eso es catastrófico, decía Francisco. En realidad, el sacerdote forma parte del rebaño. Entre los fieles. Francisco tenía una imagen que estaba, porque era un hombre con cultura literaria y muy leído, había sido profesor de literatura, etcétera. Él decía, tiene que estar al mismo tiempo delante del rebaño para guiarlo, ¿verdad? El sacerdote tiene que estar en el rebaño, porque forma parte de él, y tiene que estar detrás para ayudar a los que no pueden seguir, pero nunca encima. Si el sacerdote está por encima, eso es catastrófico, ¿verdad? Gran parte de los males de la Iglesia vienen de ahí,
por ejemplo, un mal que aparece muchísimo en los medios de comunicación, y con razón, porque es particularmente abyecto, los abusos sexuales, que no son más que un abuso de poder. Si yo estoy por encima de los demás, abuso de ellos. Entonces, ese tipo de cosas para mí han sido una sorpresa constante, ¿verdad? Que la Iglesia, el discurso religioso de la Iglesia está completamente tapado por el discurso político. Y al fin y al cabo, la importancia política del Papa es mínima, es escasa. Los papas ya no tienen ejército, los papas ya no tienen... Acuérdate de lo que dijo Stalin de cuando el Papa, ¿no? Bravo. O sea, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Claro, tenía razón. Sí. Los papas no mandan. Sí. Este Papa lo primero que ha hecho ha sido, desde el balcón de la Basílica de San Pedro, que se acaben las guerras, que se acaben las guerras. ¿Cuántas guerras se han acabado? No. Ninguna. No, en cambio, Netanyahu mañana dice, se acabó la guerra de Gaza y se acabó. Entonces, ahí hay una distorsión enorme. Solo hablar de la Trump política... dice que se acaba la invasión rusa en Ucrania y se acaba. Y se acaba bueno, se lo dice Putin seguro. Sí. Y se acaba. El Papa no tiene un poder político. Entonces es absurdo que solo se hable de política cuando se habla del Vaticano. No tiene ningún sentido. El Papa puede tener su influencia, puede decir lo que opina y algunos le harán caso, pero no tiene un poder real. Entonces esta es una de las muchísimas paradojas, sorpresas que yo me he llevado. Y a mí de la misa de inicio del pontificado de León XIV, a mí lo que más se me quedó, como reportero, ¿sí? No fue el mensaje de León XIV. Fue la fotografía en la Basílica de San Pedro de Trump con Zelensky. Para mí, esa fue la nota, no el mensaje del Papa. Porque yo soy reportero, vamos, ¿sí? La primera vez, imagínate, en San Pedro, 2 sillas, Trump y Zelensky. Sí, pero eso no lo hizo el Papa, eso fue una ocasión que se dio y ya está. No se dio, pero se dio ahí. Sí, se dio ahí, sí. Y se dio en la Basílica. Pero el poder lo tiene Trump, no lo tiene el Papa. Sí, no. Sí, pero te digo yo, periodísticamente, la nota fue esa sentada. Claro, sí. Sí, de hecho fue la fotografía que ha sido más famosa. Oye, pero insisto, el discurso religioso, el Papa tiene un poder... Es un líder religioso, no es los papas, afortunadamente, ya no son líderes políticos, son los papas de la antigüedad, hoy son líderes religiosos, exclusivamente. Entonces, ese discurso religioso queda completamente enterrado. El Papa Francisco dio centenares de entrevistas. Tú sabes muy bien que los papas no daban entrevistas. No. En cambio, este dio centenares de entrevistas. ¿Y de qué hablaba? De Ucrania, de los inmigrantes, etcétera, etcétera. Pero no hablaba de cuestiones religiosas. Cuando yo llegué al Vaticano y me preguntaron, ¿y entonces de qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar con el Papa? Yo le dije, pues mira, yo quiero preguntarle si mi madre va a ver a mi padre después de la muerte. Todos se quedaban perplejos. Decía, ahí va, eso no se lo ha preguntado a nadie, me decían. Y en cambio es el centro del cristianismo. Esa es una inmensa paradoja, ¿verdad? Oye, pues qué alegría, Javier, que hayas venido. Te voy a pedir ahora que en el corte me dediques tu libro, ¿sí, por favor? Lo haré con mucho gusto. Y lo voy a guardar con mucho... No traje todos los que tengo porque están así, ¿sí? Desde el primero, Los soldados de Salamina, extraordinario. Ya hablaremos del 23F, que es una historia extraordinaria. Yo recuerdo que todavía hay gente que me decía y me dicen que ellos vieron por televisión el golpe. Ah, increíble. Que es una mentira. Es mentira, es falso. Porque nunca pasó en vivo. Vimos el video después. Exacto. ¿Sí? Pero no, yo vi el golpe en vivo. Pero son de esas historias que te retrata la magnitud y la gravedad del momento. Es una ilusión de ser testigo directo de algo que pudo haber cambiado la historia de España y de muchos más. Completamente. Completamente. Sí, así es. Gracias, querido Javier. Al contrario, Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, ¿sí? De Random House. Librazo. Y además este es uno de mis temas favoritos, o sea que me lo eché en 2 días. Muchísimas gracias. Gracias, querido Javier. Encantado. Muchas gracias.